Porque necesitamos naciones con el diseño de Dios. Junto con Shelly Petit construimos pensamiento para lograrlo, sembrando una semilla que dará fruto en el futuro y por las próximas generaciones. Seguimos adelante y estamos... Hoy sí, llegó. Hoy sí, llegó a tiempo, estamos muy felices. Lo que pasa es que ella está conociendo las líneas, los ómnibus, las líneas, sí. Qué tomar, qué ómnibus tomar. ¿Cuánto demora? La distancia. Yo todavía no entiendo por qué no han hecho una revolución para que las rutas sean más rápidas. No. O por lo menos tengamos ¿cómo es? No hacen revolución para bajar el precio de la nafta. Sí, imagínate. La gente no sale a las calles para protestar. El uruguayo es como, está bien, todo tranquilado. Sí, acá nos suben 150 pesos la nafta y dale, no pasa nada. ¿Qué te iba a decir? Pero no, yo no sé por qué Uruguay no tiene las condiciones como para tener un subte, por ejemplo. ¿Viste? No sé si en Caracas hay. No, sí. Tiene que ver con el suelo. ¿Tiene que ver con el suelo? Sí, en Caracas hay. ¿Qué está diciendo, Colocho? Informadísimo. Sí. Tenemos tremendo suelo. Pero mirá, y tenemos 2 túneles, por ejemplo. ¿No sabe lo que ahorramos cuando pasamos por el túnel? Y lo que llegó a ser. Y lo que llevó, sí, también. Y no sabemos que... 2. Claro, si tenemos 2 nomás. Bueno, ahora van a hacer, va a haber otro cerca de la UAM. Otra ahí. Mirá. La otra ahí, va a haber otro túnel. Están haciéndolo ya, porque si no se... Pero sí, ¿usted fue a la UAM? Sí, fui. ¿A comprar choclo? No, pasé por afuera. Pasé por afuera porque tenemos uno de los hogares Veraca que queda por allá. ¿Fue a pedir? No fui. No, porque quiero... No le van a dar. No sé cómo está no la te cosa dan ahora. No te dan ahora. No sé cómo está la cosa Es ahora. como dice el coreano, poné la plata. Es que con esa carita le cobro el doble. Sí, claro, sí. Claro. Aparte con el candado que El le tiene. Él candadito. tiene el candadito, para mí es un musulmán. Sí. Para mí sos budista. Canoso todavía. Budista y canoso. Canoso. Todo junto, ¿eh? Yo de Yemen. De Yemen. Es complicado la guerra de Yemen, ¿eh? Nos ponemos a hablar con Shelly de todas las guerras que hay. No, estás loco. Pero bueno, hoy vamos a hablar hablando de guerras. Estamos en esta serie de las 7... ¿Cómo era, Shelly? Acordame. Los 7 principios. Ahí va, 7 principios de la comunicación, ¿no? Para la transformación. Para la transformación. Y hoy estamos hablando de, mal no recuerdo, el quinto punto, que es la forma cristiana de gobierno. Te lo digo para vos, que existe una forma cristiana de gobierno. Sí. Y vamos a ir reenganchando de muchas cosas que venimos hablando. Así que bueno, Shelly, todo tuyo. Sí, que no sé si recuerdan la última vez que hablamos acá, quedamos con la historia de Patricio. Que quedaron todos porque ¡wow! Patricio fue uno de los primeros hombres cristianos en introducir un código civil cristiano para el gobierno civil. Él predicó el evangelio en Irlanda. Uh-huh. Y sí. Estamos hablando, y para que lo asocie, porque lo tengo que... Usted conoce a San Patrick, ¿no? Sí. Estamos la hablando. fiesta de Es San ese, Patrick. claro, es ese, el de la fiesta. Se podía festejar, quedamos al final, ¿no? Claro que se puede festejar porque Claro. San Patrick Sí. hizo la forma que tiene el gobierno. Entonces, Dale, en marzo, dale. Sí, y ya me pongo todo de verde. Ya venís disfrazado con Y el ya vengo con la bollita, ¿viste? De duende. Está bien, sí. Pastor, mirá, Entrego- San Patrick. Claro, San Patrick. Es cristiano. O sea, años perdiéndonos el y festejo de todas San las Patrick. naciones que no le dieron bolilla, así están. Claro. Así están. Así que bueno. así, Y hoy a es su honor vino de verde. Bien, claro, bien, mira. bien. Bueno, nosotros lo conocemos como San Patricio, el patrono Claro, patrono lo de único que Irlanda. sabemos es eso, como Claro. que el patrono, las fiestas, la cerveza, el trébol el duende, es lo único que conocemos, sí, y el pero vestirse de verde. Tiene una connotación muy cristiana. Bueno, lo mismo nos Exactamente. pasa, y les aviso, el domingo 19 de junio, ¿qué es? No te hizo Artigas. Muy bien. Nosotros lo conocemos como el prócer del Uruguay, si bien no pensó nunca el Uruguay como lo tenemos nosotros, sino más federal. Pero hay en toda... el viernes que vamos a tener, hablemos de historia, con la profesora Marcela Guerrero, vamos a tener a Pedro Gaudiano, que él habla del Artigas católico, que de todos los libertadores de América es el único que no es masón. Y es una parte de la historia uruguaya que siempre ha estado a las sombras. Porque él hablaba y pregonaba el tema de los de repartir tierras, de darle que el más privilegiado sea el más pobre.
Y todas esas ideas no vinieron, o sea, nosotros la dan, pero es porque ha tenido una formación frasencana y bueno, y hablaba de lo católico que era Artigas, que muchas veces por la secularización de la historia y de todo, como que lo van, no es una parte de la historia que nadie la cuenta. Exactamente. Y lo mismo le debe pasar a Patricio. Sí, lo mismo pasa en Latinoamérica. O sea, quienes fueron próceres generalmente eran los únicos que tenían acceso a los estudios. Y, por ejemplo, en Venezuela pasaba, la Universidad Central tenía prohibido leer ciertos documentos, pero ellos introducían esos documentos por contrabando, y uno de esos documentos pues eran estos pensadores cristianos de aquel entonces que escribían a favor de la libertad, de la independencia. Entonces todos los próceres latinoamericanos en su mayoría realmente fueron influenciados por el Evangelio. Unos más, otros menos, muchos con falta de carácter, porque obviamente no tenían, aquí no llegó el Evangelio como llegó en el norte, por ejemplo. Claro, sí. No, pero es otra esos cosa. Principios, algo que entendía justo hace unas pocas semanas, hablando con algunas personas en el hogar, es esta cita de Isaías 40 que dice, la hierba y la flor se marchitan, se secan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entendíamos al estudiarlo que la hierba y la flor hace representación a toda la estructura que el hombre levanta, que no es bíblica. Pero al final, en medio de toda esa estructura, en medio de todo ese sistema, si hay una palabra sembrada que es verdadera, el sistema a la larga se va a perder, pero la palabra va a permanecer. Y yo lo relaciono con lo que pasó en Latinoamérica, pues se levantan un montón de repúblicas mal fundamentadas, porque pues a diferencia de lo que pasaba en Estados Unidos, que habíamos hablado antes, en Estados Unidos las personas tenían acceso a la palabra, conocían, eran personas con carácter, que tenían comunión con el Señor, y eso permaneció. Aunque hoy Estados Unidos es muy diferente a lo que fue en sus inicios. Pero tiene una gran base. Claro, exacto. En Latinoamérica también recibimos una base. No vimos los mismos resultados, pero sin embargo hoy gozamos de libertad. Bueno, una de las cosas que siempre hablamos con la profe de historia es que tiene una razón. Nosotros fuimos conquistados por los españoles. Exactamente. Y los españoles abrazaron Roma e hicieron la contrarreforma. Exactamente. Entonces... y ya va, hicieron la contrarreforma porque nosotros hicimos la reforma, porque claro, si no se hubiese quedado como estaba. Si no se hubiese quedado como estaba, claro, pero seguía quedándose corrupta. Muchas veces nosotros decimos que Lutero en ningún momento quiso separar la iglesia, pero lo que pasa que fue tanto el cambio de paradigma que sacudió. A lo que pasó es que en Europa, todos los países de Europa, menos España, se alinearon a Roma y bueno, nosotros recibimos eso. Por ejemplo, vos ibas a un puerto y si una de las cosas importantes o requisitos era que si eras católico viajabas. Exacto. Si no, no. Exactamente. Y incluso el término evangélico. ¿Cómo corroboraban si era católico o no? Bueno, le podía decir, sí, soy católico. Estamos en plena Inquisición también, o sea, había era complicado. Pero por ejemplo, el término. Y aquella era una época en la que la palabra también tenía, o sea, la gente firmaba con te doy mi palabra. Claro, eso no es como ahora, ¿ok? Claro, vos estás hablando desde tu desconfianza del pleno siglo XXI, posmoderno, a un pensamiento moderno, por decirlo de una manera, donde obviamente vos firmabas un contrato con estrechar la mano. Hoy necesitas, la palabra tan sido devaluada, pero hoy estaba hablando del término evangélico que surgió en Colombia por causa de los misioneros protestantes que venían de Estados Unidos, que cuando vos decías, venías a América del Sur totalmente española, no podías entrar a los puertos si decías que eras protestante. Porque eras un hereje. Entonces decías, y ustedes te preguntaban, no sé, ahora, ¿no? Viste cuando vas a migraciones, pasaporte, viste que te revisan los bolsos. Bueno, y entre una de esas cosas en los puertos te decían cuál era tu fe. Y si no eras católico, no entrabas. Te iban para atrás. Sí. Y en eso decían, soy evangélico. Ah, bueno, está acá en la lista, dice protestante. Entonces, si sos protestante, te vas. Y ahí es como donde los misioneros americanos pudieron empezar a diseminar el protestantismo o el cristianismo por América Latina. Pero contame un poquito a Patricio, que no es el de Bob Esponja, ¿no? Porque si no, también. La historia de él, él nace
En Inglaterra se lo llevan como esclavo a Irlanda, pero estando en Irlanda él conoce el Evangelio y logra escapar. Cuando él logra escapar, comienza a tener sueños y Dios comienza a tratar con su corazón de que debe regresar a predicar el evangelio a los irlandeses. Entonces, él decide ser obediente, se devuelve a Irlanda y la historia del trébol es porque él, preguntándole al Señor cómo presentarle el evangelio a los irlandeses, una de las cosas que el Señor le revela es que a través del trébol él puede hablar de la Trinidad, de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que en ese momento era algo que, un pensamiento nuevo, cómo es que 3 dioses están en uno, un solo Dios tiene 3 formas. No ¿Y dónde está el entendía. trébol de 4 hojas? Por eso que te decía tenías que tener muy buena suerte, porque todos los tréboles son de 3. Ujú, exactamente. Y él a través de eso pues comienza entonces Mira. a presentar el Evangelio de la Trinidad. Y fue alguien que se dedicó a predicar muchísimo el Evangelio y por eso se convierte luego en un patrón cuando pasa el tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando en Irlanda se conmemora la historia de él, o sea, se conmemora su día como el día en que comenzó a llegar el Evangelio a Irlanda. Pero cuando comienza la migración, esta tradición se lleva a Estados Unidos y en Estados Unidos, donde todo lo comercializan y lo vuelven una gran industria y le sacan dinero. Rapidísimo. Entonces ellos hacen de esto pues ya una celebración amplia, le introducen lo que es el color verde, le introducen más, comienzan a mezclarlo con leyendas celtas de Irlanda. Hacen toda una combinación y nos llega entonces lo que nosotros conocemos hoy como el San Patrick. Y que aún en Irlanda, aunque aún, o sea, en Irlanda obviamente hay un poco más de cultura sobre esto, se entiende, las generaciones actuales han sido más influenciadas por lo nuevo que por la historia real de San Patricio. Pero una de las cosas importantes que él también logró es que él predicó el evangelio al rey. Y el rey se convierte. Y el rey se da cuenta de que, o sea, él decide cambiar su forma de gobierno. O sea, él entendió que era un rey tirano, donde existían las jerarquías, todo eso. Y Patricio le ayudó, o sea, introdujo los 10 mandamientos al Código Civil de Irlanda. Y entonces el rey entendió que él también está bajo la ley. Que la ley no era solamente para el pueblo, sino que aún él estaba bajo la ley. Wow. Y fue la primera vez que se introdujo principios cristianos en el gobierno civil. Obviamente no cambió la estructura, no dejó de ser una monarquía a ser una república, pero fue un paso importante. Claro, Barde, que hacer ver que el rey esté bajo las mismas leyes que cualquier súbdito, la convicción y lo que, o sea, lo que sacudió ese corazón, fue de verdad. Sí, o sea, el rey tuvo una conversión sincera y aún en el trato de él hacia el pueblo cambió. Y eso pues ya es bastante ganancia. Y pues a partir de allí, así como él, se fueron levantando otros hombres en Europa que comenzaron a darse cuenta de que en la Biblia se encontraban principios para la forma de gobierno. Hasta que luego los peregrinos pues llegan a lo que es hoy Estados Unidos. En un principio ellos también creían que debían ser leales a la corona, que el gobierno debía ser centralizado porque era lo único que conocían. Pero como allá podían vivir el evangelio libremente y leer la Biblia libremente, cosa que no podían hacer en su tierra natal, la Biblia comienza a alumbrar el entendimiento. Mientras más tiempo tú pases estudiando la palabra, más libre eres, más entendimiento tienes. Y se dieron cuenta de que había una estructura distinta. De hecho, cuando ellos se independizan, todo el pueblo le dice a George Washington que se haga rey de ellos. Y él les dice, yo no puedo ser rey porque yo ya tengo un rey. Y entonces él entendió, y una de las cosas que ellos hablaban cuando estaban en estos días discutiendo si se independizaban o no, Samuel Adams fue uno de los próceres que dijo, oye, cuando iban a firmar el acta de independencia, decía, hoy hemos restaurado al soberano, al único que gobierna y sobregobierna, que su reino sea establecido sobre este lugar. O sea, entendieron que la soberanía solo le pertenece a una persona y es la persona de Cristo. Claro, qué fuerte el concepto que tienen los estadounidenses, porque sus padres fundadores, si se les dice así, justamente sabían que estaban armando una nación nueva o una república nueva, donde había mucha influencia del ¿cómo es? De la época de las ideas, como es, había
mucho Montesquieu, Rousseau, cómo ellos pudieron también como que acoplarse, mucha influencia de Francia. Sí. Y a mí me impresiona mucho cuando en la escuela de gobierno se estudia precisamente estos pensadores, porque en la universidad siempre nos cuentan de ellos sus aplicaciones al gobierno, pero sacan todo el aspecto religioso. Pero ellos también eran hombres de fe. Y Claro. ellos entendían que esos principios que le estaban enseñando a la sociedad partían de la Biblia. Pero esa parte de la historia no la cuentan. Claro, es como que es como que quieren amputar esa parte de personajes y de pensadores, porque, bueno, mirá lo que acabas de decir de George Washington, o sea, no quiere ser rey porque él ya tiene un rey. ¿Cómo voy a ser rey de un pueblo de que no me pertenece? Ese concepto de dónde lo sacó. Y es increíble cómo justamente hay una parte de la historia que a veces no es contada, que esas ideas nadie se le vino a Washington y se la puso en la cabeza. Es que siempre convivió y las tuvo. Bueno, nosotros hablamos de Artigas, ¿no? Pero me imagino que cada uno de los prócer, con la influencia que hay, Claro. En su infancia habrán mamado esas ideas. Claro, ¿Y de las dónde fueron? recibieron. ¿Por qué Artigas, por ejemplo, cuando te dicen que estaban en Paraguay, iba a Paraguay, estaba rodeado de gente que era pobre y esclava? Porque los trataba igual, porque les enseñaba. Y todas esas ideas, ¿de dónde las sacó? Que compartía la Biblia, que le daba el pan al hambriento. No es porque simplemente era bueno. Nosotros les contamos que vamos a tener este viernes en el bloque de Hablemos de Historia, vamos a hablar mucho de estas cosas de Artigas, de una historia que quizás el secularismo, más que nada en este país, es muy fuerte. No sé si en otro, me imagino que en Venezuela no tanto. No sé, en Venezuela se es más religioso. O sea, en general, la religión predominante es la católica. No es tan común como acá encontrarte con gente atea. Eso es algo que me sorprende muchísimo. Pero en el tema educación, pues obviamente no mezclan la religión con... O sea, no te cuentan esos aspectos de la providencia de Dios en la historia, ni cómo Dios influyó, ni que los códigos de leyes que tenemos hoy parten de principios bíblicos, nunca te lo dicen. De hecho, no hablan tampoco, cuando toca mencionar algún aspecto histórico, hablan de los protestantes. Nunca dicen el cristianismo ni el evangelio, dicen los protestantes. Bueno, ahí es donde vemos la influencia de la Contrarreforma, ¿no? Justamente porque son países muy muy influenciados. Colombia, bueno, lo que era Colombia, que era ustedes tienen lo que pasa la Gran Colombia, que unía esos donde estaba Colombia, Venezuela y Ecuador, incluso hasta Panamá. O sea, es muy fuerte porque era un territorio muy grande, ¿eh? Sí. Ya Venezuela es grande y Colombia también. Imagínate que todo eso era la Gran Colombia y la influencia que había en esos gobiernos. Bueno, Shelly, algo más que nos quieras compartir, porque creo que tenemos para seguir hablando de la yo forma creo que cristiana. Obviamente seguimos hablando de esto porque es bastante largo. Son varias las características de la forma cristiana de gobierno. Contame una o dos para que después, el próximo miércoles, retomemos y bueno, ustedes sepan un poquito más. Una muy principal es la descentralización. El gobierno descentralizado, el gobierno federal, como lo pensaba Artigas, como lo pensaba Bolívar. Y eso lo vemos en la Biblia incluso. O sea, la autonomía de las provincias. Exactamente, porque cada localidad pues tiene una identidad propia, distinta a la otra, recursos propios, una forma de estructura que no necesariamente tiene que ser igual a la de la otra localidad. Entonces, ¿cómo mejor se va a manejar eso? No es con el pensamiento y la filosofía y la forma del que está por allá arriba, bien lejos, sino con el local. Claro. Exacto. Entonces, la forma de gobierno descentralizada permite que cada provincia pueda desarrollarse de mejor manera. Y en la Biblia lo vemos. Jetro le dio la forma de gobierno descentralizada a Moisés y sin embargo Moisés aún seguía siendo, aún había... Unitario. Eso. ¿Pero por muy qué? centralizado? Porque Moisés vino, ¿dónde se crió Moisés? En Egipto. Exacto, o sea, la Es única lógico. forma de gobierno que conocía era esa. Pero ¿qué ocurrió con Josué? Lo otro fue que Israel tampoco es que sabía muy bien vivir en libertad.
había que estar encima de ellos. Entonces, si tú no te autogobiernas, necesitas gobierno externo. Pero si educamos a una generación en autogobierno, entonces vas a tener una ciudadanía con el carácter suficiente para sostener la forma libre de gobierno. Y esa forma libre, pues, es descentralizada. Entonces, ya cuando ocurre la transición con Josué sí lo hizo diferente. Ganaron la guerra y cada uno se fue a sus tierras. Cada uno se fue a hacer mayordomía de la localidad que le tocaba. Y así fue, y permanecieron así hasta que Israel decide pedir un rey. Y dice que rechazaron a Dios. Claro, pero tuvo que morir Josué también. Sí, murió Josué, claro. Y después de él llegaron los jueces, que eran esos gobiernos separados. Y cada vez que la embarraban, pues necesitaban el libertador. Pero cuando ya volvían a restablecer su forma de gobierno, hasta que se muriese el juez que venía a ordenar, o sea, Israel venía y andaba bien, hasta que se moría Otoniel y otra vez hacían cada uno. Pero cabe destacar que en ese momento la ley no estaba escrita en los corazones. Por un corazón endurecido teníamos ciertas leyes, de hecho, mucho más drásticas que hoy. Pero hoy que la ley puede estar escrita en nuestros corazones significa que hoy el hombre puede, sí, gobernarse de esa manera. Debería. Y ya lo hemos visto, o sea, sí, ya tenemos naciones donde ha ocurrido. Pero necesitamos crecer en eso. Y justamente hace poco estaba viendo una película, no sé si vieron 1917. Ah, sí, la ubico. No la vi, pero ya sé. Bueno, es soldado británico que tiene que atravesar líneas enemigas para entregar un mensaje a un batallón que está por salir a guerra y resulta que era un emboscado. Y después que llega, o sea, spoiler acá, termina de llegar, todavía le terminaba a atravesar. Spoiler. Claro, no, porque esa película ganó en fotografía el mejor Oscar, o sea, sí, es buenísima. Muy buena. Ver, entonces, sí, es buenísima, Jonah, buenísima. La tengo que ver. Y bueno, al final él no, justo cuando ya está en el batallón, él no lograba entregar el mensaje porque tenía que pasar por no sé cuántos rangos más para que lo autorizaran. Y aún cuando estaba hablando con un capitán, él le decía, pero yo no puedo hacer nada, yo no puedo detener esto, yo no puedo dar la orden, la tiene que dar no sé quién. Yo veo eso y después ocurre uno de estos enfrentamientos entre Palestina e Israel. Y estaban hablando del domo de hierro, lo genial que es el escudo de hierro, toda la cosa. Comienzo a investigar sobre por qué el ejército de Israel es tan bueno. Y una de las características muy particulares del ejército de Israel es que tienen una forma de gobierno militar descentralizada. Cuando tienen un ataque, ellos no tienen que enviar el reporte para esperar que el alto mando les diga que pueden defenderse, sino que cada localidad, cada base tiene la autonomía para iniciar el comando. Claro, si viene un misil, para que le pregunte al primer ministro. Y el primer ministro está en China o está en otro. ¿Cómo hacer? Pero así es el resto de los gobiernos militares que tenemos en el resto del mundo, son centralizados. Claro. Pero porque Israel es un pueblo tan chiquito, mira, y en el pleno desierto les ha ido tan bien. Lo efectivos que son, justamente es a raíz de aplicar el federalismo, incluso hasta en el ejército, porque a veces nosotros pensamos que el ejército son tan jerarquías y el verticalazo es tan fuerte, pero claro, te hace tan dependiente. Claro, y no te enseña tampoco a tomar decisiones por ti mismo. Bueno, yo estoy ahora mirando una serie en Netflix que se llama Pine Gap, que habla es una asociación entre Estados Unidos y Australia, donde el director es, o sea, son todos australianos, el director es estadounidense. Ahí va. Y bueno, justamente venía un avión donde alguien derriba muy cerca del presidente de Australia y empezaron y todo empieza hay dos bandos, están los australianos y los yanquis. Y empiezan a ver quién es el que, por qué pasó, quién falló, y todos empiezan con justamente que hay uno tiene que, Washington que dice, Canberra que dice, claro. Y están ahí 8 capítulos, o sea, 8 capítulos para lo que pasó en el primero, de ver qué pasó, o sea, te llevan por, claro, y yo digo, imagínate, no, mira, amenaza, veo que lo ven, tiro una bomba y chao. Ya, se acabó. Ya está, o sea, me voy a defender. Y punto.
Bueno, Shelly, así que me encantó este punto. Yo soy pro federalismo a full. Obviamente nosotros somos un país que no lo pensó Artigas de esta manera. Es más, nosotros a veces cuando nos dicen que somos una provincia de Argentina, hay que reconocer que lo somos, porque nosotros nuestro mayor error fue habernos querer independizar. Vinieron los brasileros y nos hicieron pomada, y después quisimos anexarnos, porque una de las cosas que te dicen es cuando fuimos provincia cisplatina, la pobreza que hubo, porque los brasileros eran monarquía y nosotros veníamos con la Junta de Mayo, con todo. Bueno, eso para todo lo de historia, pero lo que sí necesitamos saber es que justamente ese gobierno federal y esa lucha que hay, inclusive Argentina, son federales, pero con una mentalidad muy unitaria, todo centralizado en Buenos Aires. Entonces a veces es lo mismo que le pasa a España con los reinos. ¿Por qué hay tanto problema en Cataluña? Porque claro, en Cataluña es una provincia tan rica que aporta casi el 20% del PBI de España, y España le da el 2%. Por eso es tan caliente. Obvio. Porque yo te doy el 20% de mi producción y vos me devolvés en el repartijo el 2%. O sea, claro, ¿cómo no se va a calentar la gente? Pero bueno, esto va a ser para otro tema, para discutir, porque ya nos estamos pasando. Estoy escuchando el vagón. Sí. Ya viene Estación de Fe. Gracias, Shelly. Nos reencontramos el próximo miércoles. Nos vemos. Nos vemos entonces nosotros el día de mañana. Ahora lo dejamos con Estación de Fe. Chau.